Bueno, le voy a saludar a Julieta Prandi, que ya la tenemos conectada. Julieta, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Cómo estás, Ángel? Bien, gracias por atendernos. No, un placer. Me Gracias a imagino ustedes. que muy agotada después de todo lo que viviste, de todo lo que pasaste, y Sí, el día post-juicio peor aún, ¿no? Por eso te sí, agradezco también. un placer pero no, quise estar porque no sé si fue ayer, creo que sí, ya estoy perdida un poco en el tiempo. Creo que fue ayer que vi tu programa y que hablaron con tanto respeto, estaba Mauro Zeta también y Sí, ayer. la verdad que estoy acá también por en parte al agradecimiento. Bueno, me imagino que satisfecha te escuchamos ayer cuando saliste del tribunal con esta condena que es, como decía Mauro también ayer, ejemplificadora, ¿no? Porque en general Sí. las condenas por abuso sexual son por muy pocos años, por 6, 8 y en este caso fueron muchos más, 19. Fueron muchos más, pero también fue muy larga la espera, fue desgarradora también todo el tránsito que tenés que pasar de pericias, que no es una ni una entrevista, son muchísimas, y apelaciones, instancias, es un derrotero muy fuerte el que sufre la víctima de violencia de género. Por lo general la mayoría en el camino abandona Ujú. esa instancia, es demoledora, pero sí, la pena es ejemplar y creo que también porque en estos días de juicio se ha demostrado que ni estoy inventando nada, ni los médicos inventan, ni los Claro. psiquiatras inventan, ni los testigos inventan, ni nada de todo lo que yo he contado y he tenido que relatar una y otra vez en la justicia es producto de mi imaginación y por la cantidad de hechos que tuve que soportar es el número de la pena. Yo no te lo sé explicar, pero Ujú, eso claro, también lo... sí, es la sumatoria. Es muy fuerte escuchar los detalles, no los vamos a repasar obviamente con vos acá, pero sí los hemos contado, algunos ayer y otros los has contado también vos y todos los que han hablado del tema. Yo lo fui siguiendo desde tus testimonios todo este tiempo, te escuché en varias notas, con Miguel Granados, bueno, en distintos programas que has pasado, y hay algo que me interesó para focalizar también, que es interesante. Vos le contabas a Miguel, por ejemplo, que el psicópata elige a su víctima con tiempo, con Totalmente. premeditación, con observación de que encuentra una persona frágil. Y yo cuando escuché esa nota hay algo que no sabía, que él ya había sido tu novio antes Ay, cuando eras más tremendo. chiquita, a los 18 Cinco años, años. 5 No, años, que después tuviste otras parejas y te reencontraste con el tiempo y formaron una familia. Del año 2000 al 2005, hasta que por tanto control y por celos y por situaciones, yo estaba en ese momento grabando Amor en Custodia y Ujú. eran 10 o 12 horas de grabación y él en la puerta del canal con sus mensajes insistentes de cuándo terminas, cuánto falta, no sé qué. En ese momento hasta tuve un contrato en donde yo prohibía tener escenas de sexo a pedido de él. Era como todo era muy límite. Ujú. Y en esos ataques de pánico es donde yo tomo el valor de dejarlo en la primera etapa. Claro, estamos hablando Pasaron, de 20 años atrás donde no había todos estos conceptos que hoy sí sí. manejamos más de claramente, hecho, ¿no? de hecho, a mí yo pierdo el trabajo porque fueron 72 Ay, horas de reposo con Tuviste un raparse ataque de abajo la pánico, lengua, ¿no? ataques de pánico. de acuerdo. Tuve 40 días en cama en ese momento. Y claro, la gente decía, ¿qué le Sí, pasa? Nadie entendía qué es el ataque de pánico, de qué están claro. hablando. O sea, ni yo sabía lo que era el ataque de Claro. pánico. Después, bueno, en ese momento todavía convivía con mis padres y después de que pasé esa situación, finalmente me fui a vivir sola, estuve en pareja casi 3 años y en el 2008 me separo de esa persona y vuelve a aparecer, pero ya, convengamos que tiene 13 años más que yo, Ujú. ¿sí? Eso lo remarca siempre. Porque en ese momento que había fallecido uno de mis pilares, que era una de mis dos abuelas, yo siempre fui muy pegada a mi abuela, mis padres no estaban, mi hermana se fue a vivir a Chile muchos años, sigue allá. Entonces era un momento también de mucha soledad y de dolor y bueno, se acercó como un amigo y así volvió a mostrar una faceta encantadora y de una persona madura, cambiada y que podía ser el amigo confesor, el que te ayuda con un trámite, el que te soluciona. Y bueno,
cuando me quise acordar ya estaba de vuelta en una relación. Relataste muchas veces que la relación se fue tornando mucho más controladora por parte de él, de esto que vos contabas, que te acompañaba a las grabaciones al trabajo, te hacía de chofer, te iba a la puerta del gimnasio a esperarte que termines de entrenar, y después empezó por lo económico también, ¿no? Hasta Cuando que quedo embarazada, le firmás un poder general. porque estaba de lunes a sábado haciendo zapping en ese momento. Ujú. Había un zapping que, Era diario. como habían a zapping, habían puesto uno diario de mediodía. Entonces yo estaba embarazada de mi primer hijo, en ese momento en un idilio de la relación, si se puede decir, era el pico más alto de su mejor cara, digamos. Claro. En donde era una princesita de cristal que había que cuidar y en ese yo te ayudo, no tenés tiempo, solamente me quedaban los domingos, así que me hace firmar este poder general administrativo en donde él iba a actores y a Telefe a cobrar mi sueldo. Y así empezó. Después fue lo del departamento y creo que la historia la conocen. Sí, sí, el departamento que se queda el hijo de él, ¿no? Es así. Vive ahí todavía. Vive ahí todavía, en tu departamento. Sí. Ese que lo habías comprado vos con tu plata de Ese modelo. fue mi primer departamento con mi trabajo y lo compré y ahí quedó embarazada. Y cuando compro ese departamento, ya estando embarazada, él me propone comprar algo juntos, entonces supuestamente yo para parte de pago le entrego mi departamento y ese grande que íbamos a tener se iba a poner a nombre de los dos. Pero nunca fue puesto a nombre de los dos y nunca hubo una compra-venta real ni yo recibí ningún tipo de dinero. Entonces termina el departamento mío de soltero a nombre de su hijo, Ezequiel, y el nombre y el departamento supuestamente más grande, que es en la calle de esa, frente a la ESMA, de 2 pisos, o sea, como si fuesen Sí, duplex. Sí, ese queda a nombre de su madre jubilada en un 85% y un 15% a nombre de la escasa escritura. Y yo me casé 6 meses después de eso. Claro. Claro. Qué bárbaro. Ahora, estafada. vos contás también que la violencia empieza después de ser mamá. Inmediatamente, la primera vez que sos mamá, Sí. ahí empieza la agresión. La verbal. La verbal. Primero La la verbal, verbal. la psicológica, el alejarme. Igual antes de O sea, que todo me eso fue empiece a gradual. alejar, No sí, es que fue fue un día para el gradual. otro. No. Y todos los hechos que están juzgándose o que se juzgaron en este juicio suceden después del nacimiento de mi segundo hijo. Claro. Cuando yo ya vivo en Escobar, por eso tramitan Campana, porque es del 2015 al 2018. Esos años fueron los de abuso. ¿Qué le dirías a las chicas que por ahí hoy están en una situación similar? ¿Cómo detectar que tenés que salir de ahí? Porque lo que más cuesta a veces entender para el afuera, y por ahí vos lo podés explicar mejor, es ver esas alertas, ¿no? Que eso que parecía Mirá. amor no lo era, que eso que parecía amor era otra cosa, la control, amenazas, alejarte algo- de tu gente. Esta es una pregunta que me hacen mucho y Ujú. siempre dudo la respuesta porque es muy importante esa respuesta para las que están ahí. Y en el último tiempo estoy pensando en que hay algo que no falla y es el cuerpo. El cuerpo habla mucho. Y así como yo no podía soportar su presencia en esa sala de tribunales, ni escuchar su voz y pedí salir de la sala cada vez que habló, hay algo en el cuerpo que no sé si es en el estómago, si es en la sangre o qué, pero cuando aparece esa persona te sentís en peligro. Hay algo que adentro te empieza como a pedir, viste, me quiero ir. Empezás a sentirte incómodo y eso me pasaba dentro de mi casa. Y cuando empecé a percibir eso dije, ¿por qué? Claro, el primero era el control, después eran los insultos, después era la degradación, después era el menosprecio. Y entonces todo eso que va creciendo, llega un momento en que el cuerpo lo empieza a percibir. Y quien lo detecta antes de que la cabeza, que ya no te funciona como te tiene que funcionar, es el cuerpo. De hecho, en el último año que yo tuve que convivir, que yo lo conté, que estuve muy enferma, yo iba 11 veces al baño por día. Y en esa época, que trabajaba con Moria, iba sangre, iba agua. O sea, ya no tenía más nada. Y me hicieron estudios y yo no tenía nada físico. No había nada Claro, que vos era el pudieses estrés. detectar. Era el estrés, pero completamente al palo que yo tenía.
y él diciéndome que eso era un cáncer de estómago. ¿Sí? Tremendo. Y de hecho estuvo a punto de hacerme firmar un testamento. No. ¿Cómo? Ah, te No lo llevó puedo a creer. firmar un testamento. O sea, te llevaba psicológicamente a intentarlo, ¿no? Porque si me pasaba algo a mí, que claramente yo estaba muy enferma, Los chicos quedan desprotegidos. tenía que dejar algo Claro. a nombre de mis hijos, ¿Te psicopateaba con los chicos también? con todo. Porque me ¿Con qué imagino no lo que, hizo? que además siendo mamá Y me iba a ir sola, sin los chicos. tenías que actuar un poco delante de los chicos, tratar de mantener No, un la poco calma, no, o un sea, poco todo el no. tiempo. Todo el tiempo, al punto, Ángel, Ujú. mi hijo más grande que tiene 14, se enteró de la carátula antes de ayer. Claro, o sea, hasta ayer estuviste piloteándola, tratando de que no lo sepan. Sí sabía que había un juicio, sí sabía que había violencia, no sabía el título. ¿Se lo contaste vos? No, se enteró por los medios. Sí, que también pasa. Ahora, es increíble. ¿La violencia ocurría delante de ellos también? No, del otro lado de la puerta. O sea, Los gritos y los los gritos sí. insultos sí, los gritos sí. No, las amenazas de muerte también. Fueron delante del más grande. El más grande tiene recuerdos de todo. ¿Se acuerda? Sí. Y cuando me robó los documentos y me sacó el teléfono, que yo entré en una crisis nerviosa y que le dije, si no aparece mi teléfono van a ir todos presos, hijo de puta, perdón. Ujú. Estaba mi hijo más grande escuchando. Ujú. Y él en esa situación se puso a filmar. Y mi hijo preguntaba por qué. Porque yo estaba diciendo que iban a ir todos presos. Y yo tratando de disimular y de hacerle entender que habían desaparecido en nuestra propia casa mis propios documentos y mi teléfono. Hay algo en el patrón de estas personas que es el aislamiento de tus seres queridos. Sí. Cuando tenés padres, hermanos, amigos, te van limitando los encuentros. Ayer contábamos que tus papás no sabían dónde vivías, que lo declararon ahí. ¿Qué te pasaba a vos con tu familia? Porque me imagino que ellos te buscaban, te llamaban, te pedían verte, obviamente. Bueno, pero también antes de que ellos crean que yo no los quiero y yo termine decidiendo alejarme del todo por preservarlos en el medio, él generó muchos conflictos. Porque Con él, ellos. sí, llevaba y traía todo el tiempo, me hacía creer cosas de mi hermana que no eran, me decía cosas de mis padres que tampoco. A mi papá le terminó robando $33.000 para poner un negocio, después lo terminó explotando. O sea, son muchas cosas. Todo esto sucedió también dentro del juicio porque cada uno fue contando su parte de la historia, que incluso hay partes de la historia que las supe después. Yo esto de la plata Claro. le había sacado a mi papá, ni siquiera estaba en conocimiento cuando sucedió. Pero, ¿cómo? No, No. se coló una voz, no sé de Se dónde. coló una voz, pero no sabemos. De algún lado. Pero bueno, antes de que yo dejara de hablar con mis padres, también a última instancia para protegerlos, se ve encargado de que todos O sea, estuviésemos te enojados y iba peleados. sembrando conflictos con todos, con amigos, Con todo. con padres, con hermana. Y con las amigas me fue alejando y la última fue cuando me llevó a vivir a Escobar, Claro. que además de amenazarme con esa amiga que me dijo que iba a tener un accidente y que iba a quedar huérfana a su hija, Ay, no, qué horror. ella fue la primera que le dijo, la primera y la única, perdón, Ujú. le dijo, vos te la estás llevando lejos, yo no la voy a ver más a mi amiga, yo sé por qué te la estás llevando lejos. Y bueno, ¿Y él qué no decía yo ante decidí eso? no ver más. Claro. ¿Y él, Porque qué, yo él hacía cómo cargo reaccionaba de ante la ese conciencia. enfrentamiento, por ejemplo? ¿Cómo? ¿Cómo reaccionó cuando tu amiga le dijo eso? Y me llenaba la cabeza en contra. Yo ya después quedé en Escobar, yo le decía, pero yo no me puedo ir a vivir a Escobar si yo no manejo. No, en 15 días vas a ver que yo te voy a ayudar para que vos saques el registro. Y llegamos allá y yo con un bebé, era no, que el miedo, que la Panamericana, que los accidentes, que yo no quiero, prefiero llevarte yo. Nunca lo pude sacar y ahí quedé, con Claro. una criatura de 4 y un bebé. Claro, varada lejos. En algún momento podés empezar a salir de toda esta situación, que eso también es interesante contarlo. ¿Cómo encontrás la ayuda? ¿Quién te da esa mano para que vos puedas contarle y que te ayude a salir de ese infierno? En el 2018, después de renunciar a lo de Moria, es que es tan largo y es tan escabroso todo.
recibo una carta documento de la que trabajaba en mi casa, que era una persona que había metido él, que también estaba en esa religión con él. Me manda una carta documento y me denuncia por 8 años de trabajo en negro y me pide A vos, dinero. no a los dos. No, a mí. Claro. Claro, porque si él manejaba lo económico, lo lógico era que porque vaya no él, nada, obvio. ¿no? Y a raíz de eso, sí, bueno, me convence de que si yo no le pago la mitad y él ponga la otra mitad, no me iba a poder ir. Yo ya le había pedido el divorcio y estaba con este tema de salud también y con las amenazas de él. Y yo ya la verdad que no tenía mucha lucidez ya en ese momento. Y empecé a hacer estos workshops con Seba Weiser y Paul Ferreira para también generar una entrada extra, porque había retenido mi dinero. Entonces, ahí me hago amiga de Seba y en uno de esos viajes que él empezó a ver todo este control y que él me iba a buscar al aeropuerto y que yo me ponía pálida y me notaba que yo estaba nerviosa y los mensajes y que no era, ni siquiera iba a comer con ellos, me quedaba en la habitación, bueno, un montón de situaciones, hasta que en uno de esos viajes yo le termino contando y él es el que me da la idea de pedir un préstamo en el banco, que como yo era clienta hacía tantos años, me lo iban a dar en 48 horas, pedí un préstamo, me dijo, vas a pedir un préstamo, te lo van a dar en 48 horas y con eso te vas a alquilar un departamento y te vas a ir. Y para mí ese fue el consejo de mi vida, porque quizás no es el hoy con el diario del lunes, podría haber hecho otras cosas. Qué suerte que se le iluminó a él ver todo esto, ¿no? Sí. Porque me imagino que por lo que vos contás con tanta violencia todo el tiempo, de distintas maneras, tu cabeza estaba agotada y no entendías nada. Más criar 2 hijos en el medio. No. Yo ya no veía la salida, Ángel, no. ¿Y ahí que alquilaste el departamento y qué pasó? Alquiló el departamento a sus espaldas, busqué en una de esas páginas que se ven las propiedades, busqué un colegio a 5 cuadras del colegio, un departamento a 5 cuadras del colegio de mis hijos, porque tenía que pensar en cómo los iba a llevar al colegio. Y bueno, mi obstetra ginecóloga ya se había dado cuenta hace tiempo. Y una vez me había dicho, el día que te animes a dejarlo, me dice, yo tengo muchas pacientes que son abogadas. Entonces me acordé de eso, y porque Seba también me dijo, hay que conseguir una abogada que te defienda y que pida el divorcio. Y la llamé a Silvia Pérez Macri, que es mi obstetra, y ella me pasó el teléfono de la que fue mi primera abogada de familia, que fue Karina Barrio. Y bueno, nada, es muy largo. Pero escapándome, logré tener una entrevista con ella y en el tiempo que me pude escapar, le pude contar y le pedí ayuda. Y habrán pasado 3 meses hasta que me pude ir de mi casa, 3, 4 meses. En el medio pasó lo de los documentos, lo del teléfono y el encierro. Me imagino que muerta de miedo en todo ese proceso. Aterrada. Casi de espía, de tener que hacer todo esto escondida. Aterrada. ¿Y cuándo podés volver a vincularte con tu familia, con tus conocidos, con tus amigos, con el trabajo también? Me tomó unos meses. Yo me fui el 14 de febrero del 2019 de mi casa y llamé a mis padres que estaban en Pinamar, ya viviendo hace tiempo, para octubre, para el Día de la Madre, y me fui con mis 2 hijos a verlos y ya Rocco tenía mi hijo más chico, 4 años. Ahí lo conocieron. Tremendo. ¿Y se lo pudiste contar de alguna manera? Todavía no termino de contar, porque tampoco es que me encante contar. Porque también, no, más vale, pero ¿cómo lo compartís con tus padres para explicarle toda tu ausencia, todo lo que se perdieron en el medio? Al principio fue todo reencuentro y llanto, al principio fue mi papá por primera vez jugando en la playa con la pelota con mis 2 hijos. Esa fue la imagen, en pleno octubre. Tengo imágenes de ese día y nada, y reencontrarnos y a poco ir hablando. Al principio era difícil porque había muchos enojos y muchos reclamos. Claro, que es lógico.
es el día de hoy, que así como mi pareja se entera cosas en una declaración mía, en un juzgado, que no tengo ganas de compartirle, mis padres también. Y yo también escucho cosas de ellos que no sabía que habían pasado. Porque que además tenés el doble peso de ser una figura pública, que no sé, que la gente te preguntaría cosas por la calle. Hemos visto un montón de notas también con él, lo ha llevado a programas, ha hablado en programas, digo, fue todo un tiempo de tener muchas caras también para vos, ¿no? De fingir con tus hijos, de fingir en público, de fingir en el trabajo. Estás hablando en el periodo en que estaba dentro del matrimonio. Claro, claro. Ah, yo pensé que me hablabas desde No, después. en la previa, volví a lo previo. No, digo. en la previa, pero en la previa era terrible. Porque imagino, me acuerdo cuando estabas con Moria acá en América, muchos de estos temas se trataban en el programa. Sí, sí. Y Agustina Camfer, que el otro día la escuché hablar varias veces, se dio cuenta pero no me dijo nada. Y hoy, con el diario del lunes, me dice, yo lamento no haberte dicho nada en ese momento, no haber reaccionado distinto. Pero yo tampoco abría la puerta y le contaba nada a nadie. ¿Y me la banqué sola. ¿Cómo llegás a la parte de tener que enfrentar esto en la justicia? Ya más allá del divorcio, más allá de lo económico, el delito por el que este tipo está preso, ¿cómo te vinculás con esos abogados? ¿Lo tenés que empezar a alargar de alguna manera y a relatar? No, lo de los abogados fue largo, tuve 7 abogados hasta llegar al estudio de Fernando Burlando. Porque esa es una parte muy importante de contar, porque generalmente las víctimas no tienen tu ventaja, en este caso, que ser pública, que te agarre un estudio como el de Burlando u otros estudios, no importa cuál. Muchas no saben a quién recurrir, no pueden pagar un abogado, no pueden ni pagar una carta de documento. Y yo tampoco. Vos estabas en la lona, te escuché que decías que te prestaban plata para la farmacia. Pero no tenía plata ni para llenar la heladera, ni para comprar un medicamento para mis hijos, porque durante años, de hecho hasta el año pasado que cerré el acuerdo de familia, no pasaba alimentos. Recién ahora, que no sé qué va a pasar ahora porque, bueno, está preso, pero recién ahora estaba pagando el colegio de los chicos. Pero además él vivía de vos. Por lo Él que te vivía escuché, de mí. de tu trabajo. No tenía un trabajo. Yo tardé casi 2 años, después de que me fui, Ángel, tardé casi 2 años en recuperar mi casa. ¿Él qué hacía cuando lo conociste? ¿Cómo? ¿Él qué hacía? ¿A qué se dedicaba cuando lo conociste? Ah, bueno, la fachada de él es que dice ser empresario gastronómico, pero es un monotributista en categoría estudiante y no sé cuántas cosas más de un banda que también hemos investigado, más allá de las cosas que yo descubrí. Pero él tenía esa fachada porque era amigo del hijo de uno de los dueños de Carlitos en ese momento, sí. Por eso él jugaba a poner restaurante. O sea, te inventaba que iba poniendo franquicias. Iba poniendo franquicias con otro nombre y a cada uno de los que iban cayendo le sacaba de a 30, 35 mil dólares. A mi papá le sacó esa cifra. Iba estafando. Sí. Pero a la más estafada es a mí, porque después pone uno con mi nombre, con todo bajo mi nombre, con mi cara para las marcas en Pinamar, y me dejó un tendal de deudas que tuve que saldar yo después de haberme ido enorme. ¿De cuánto? Increíble. Y dejó como 2 años cerrado el local, pero sin pagar el alquiler y con el dominio él del alquiler, o sea que esa mujer me tuvo que cobrar a mí ese alquiler. Juicios laborales que me embargaron a mí la cuenta de ese local, y mis papás ayudándome a recomponer todo eso porque estaba habilitado mi nombre, alquilado mi nombre, claro. Y vendiendo el mobiliario de ahí adentro para recuperar un poco de todo lo perdido. No te alcanza el programa. No, es un calvario por donde lo mires. Ahora, cuando vos llegás a los abogados y encontrás el primer estudio, el segundo, vas contando la historia nuevamente, me imagino, porque para armar una causa hay que ser muy específico. Cualquiera que leyó una causa lo sabe, con mucho detalle, y después empieza toda la parte probatoria, que son todas las pericias. Ayer Mauro Zeta, que fueron como más de 150 entrevistas, ¿no?
que te hicieron Tremendo. para determinar los delitos. Totalmente. Más allá del tratamiento psicológico y psiquiátrico, es muy, muy largo el camino, muy largo. Y el expediente se te queda 8 meses en cada lugar, esperando que alguien responde, que firme una apelación, y se queda ahí estancado. Y estancado, vos seguís esperando y seguís pagando. Sí, sí, Y se piden te va una la vida. revinculación. Un padre violento pide una revinculación y vos estás pagando tratamiento psicológico para que las psicólogas puedan hablar por los menores y puedan decir, no aconsejo una revinculación porque este chico tiene terror. Por donde lo mire fue terrible. Pero te dejé un montón de ventanas abiertas. Sí. De la parte económica, mientras yo tardé 2 años en recuperar mi casa de Martínez, él tenía las dos, y la de Escobar percibía un alquiler que se lo quedaba a él y vivía en Martínez. Estaban en posesión de mis 2 casas y yo alquilando un departamento con un préstamo. ¿Y con los chicos se veía en ese momento? Bueno, sí, hubo un tiempo Logró que la se revinculación, vio ¿no? al mayor lo vio hasta agosto del 2020 y al menor unos meses más. Los 2 fueron los que pidieron no verlo nunca más. Bueno, Las cámaras en que el se- medio pasaron muchas cosas. Me imagino. Salteemos esa parte de los chicos, porque eso es algo que va a convivir con ellos mucho tiempo, lamentablemente, o toda su vida, seguramente. Ayer hablábamos un poco de eso, pero bueno. ¿Qué te pasó a vos con la sentencia? Digo, ¿ya te sentís liberada? ¿Todavía estás confundida? Me imagino Estoy que muy confundidísima, muy cansada. estoy aturdida. O sea, pero ya sabes que está preso, por lo menos, que no te lo vas a cruzar por la calle, que no te espera en la puerta, que podés salir a la calle tranquila. Estoy tranquila, pero necesito que la sentencia esté firme. Vos bien. sabrás entender Sí. que hasta que no esté firme, uno siempre tiene como el corazón acá. Sobre todo cuando escuchás pavadas como las que escuchaba ahora, que querían pedir la nulidad del juicio y volver a retroceder algo que ya se debatió hace un año atrás en el juzgado, cuando él mismo pidió que este juicio no fuese por jurados. Ahora dice que no, que nunca entendió que él quería un juicio por jurados, cuando él mismo pidió que no lo fuera, y yo era la que quería que fuese por jurado. Bueno, todo un disparate. Bueno, y además, después de haber probado todo lo que se probó en ese juicio, imagínate que yo no me puedo imaginar que lo liberen y lo dejen ir a su casa a mirar la tele en calidad de buen padre, porque quiere cuidar a su bebé. No, todos los abogados que fuimos escuchando en estas horas coincidieron que es muy difícil dar vuelta a su situación legal. Pero bueno, obviamente hay que esperar a la sentencia firme, que tampoco sabemos los plazos, ¿no? No. ¿Hay una estimación? No. No. De hecho, sé que hoy se presentó un habeas corpus Sí. en donde pide esta liberación y también pide la nulidad, y eso sí se va a responder pronto, porque cuando presentan un habeas corpus es rápido, pero después creo que tiene que ir a casación, esto que pretende apelar, que puede durar un tiempo. ¿Y qué pensabas todos estos años? ¿Que esto iba a pasar? ¿Que no iba a pasar nunca? Costaba verlo. Costaba imaginarme este escenario. Por eso yo creo que también cuando ayer en realidad toda esta tardanza fue más allá del tránsito. Habíamos quedado en encontrarnos para llegar todos juntos a unas cuadras con los abogados, dejamos un auto, nos subimos al otro, llegamos, la prensa, no sé qué. Cuando te quisiste acordar habían leído el veredicto. Sí. Mi cabeza, yo no podía asimilar lo que me decían los periodistas. Me decían, ya lo condenaron, se lo llevaron, y yo necesito entrar, lo quiero escuchar, hasta que yo no lo escuché, que fue una amiga que estaba adentro con mis padres, me lo hizo escuchar en el teléfono. Yo, primero, que no caí, y segundo, que me desplomé después de Ahí fue escucharlo. donde te desmayaste. Sí, pero yo necesitaba escucharlo, necesitaba escuchar la condena. Hay algo en mi cerebro que si no, no lo iba a... Hasta que no lo escucharas no Hasta se que no lo liberaba escuché, esto, ¿no? no le daba credibilidad, es como que no. Sí, que no pasaba. Sí,
que loca es la cabeza, ¿no? También. Escúchame, Julita, ¿qué significa Emanuel para vos, tu pareja actual? Él estuvo muy firme, obviamente fue a declarar, hizo varias declaraciones también con polémicas hoy en las redes sociales, pero es veo un que pilar fundamental en mi vida. porque viste que Emanuel es un pibe re tranquilo, bajo perfil, todo, pero acá sacó otra cara que por ahí no le conocíamos todos. Sí, a mí me hace sentir muy orgullosa que él, por más de que sea así de tranquilo y cauto y respetuoso y todo lo que vos quieras, cuando tiene que defender lo que es suyo, lo que considera que es justo, lo que amerita, saca de adentro lo que tiene que sacar, como ayer ubicando a este misógino. No marques. Y también testificó, pero más allá, vos me preguntabas qué es para mí, más allá de que es mi ¿Sabes por gran qué te lo compañero. pregunto? Digo, ahora ya llevan 5 años, justo ayer dijiste que era el aniversario, mira, las vueltas de la vida, porque me imagino que te habrá costado muchísimo confiar en un hombre de vuelta, empezar a ser mujer nuevamente, en todos los sentidos de la palabra, vincularte con alguien, confiar en esa persona, iniciar una relación, que conozca a tus hijos, digo, son un montón de pasos Un montón. fuertes. Yo creo que lo debo haber vuelto un poco loco. Y sí, es probable. Y además él Pero- sin saber todo lo que te pasaba. Sí, creo que, ¿sabes qué? Creo que en nuestra relación que empezó quizás distinto a otra, yo estuve 2 meses hablando con él por teléfono hasta que llegó a la Argentina, porque estábamos en pandemia y en esos 2 meses o 2 meses y medio que nos hablamos, claro, yo le iba contando todo sin ningún... No sé cómo se conocieron, ¿no? ¿Cómo se Me escribió, bueno, Ah. a él le sugirió Instagram una foto mía y él sintió que me tenía que escribir sin saber nada de mi historia, de nada. No Sí. nos conocíamos de nada, no teníamos... Nunca se habían cruzado. Nunca nos habíamos... Sí, pero no lo recordábamos. Sí, después descubrimos que nos cruzamos 2 En veces. Telefe, por ahí, sí. En lo de Mirta y en Pone a Franchella fue a tocar. ¿Fueron a almorzar Pero bueno. con Mirta juntos? Sí. Qué loco. Mira, Pero bueno, él empezó, me mandó un mensaje y yo lo vi de casualidad, porque yo no soy de ver los mensajes, de hecho ahora ni siquiera me los carga, los que quedan como de la gente que no Claro. seguís, Sí. te quedan como otro buzón. No sé por qué lo vi. A mí me gustó siempre él, pero Ujú. es más, entré a ver si era él, la cuenta, y le contesté y nos pusimos a charlar, y ahí empezó una charla que se convirtió en una compañía. Y yo ya no esperaba nada de nadie. Ujú. La verdad es que estaba como... No, tenías la cabeza Y- en otra, me imagino. Y ya estaba igual, me encontró más entera, porque yo ya hace 1 año y medio que estaba fuera de mi casa, ¿no? Ya estaba sola, viviendo con mis hijos en ese departamento. Y bueno, nos empezamos a conocer sin maquillaje, porque no era una cita que ibas a tomar un café donde vos mostrás tu mejor cara. Ujú. Entonces fue un poco más crudo. Yo ahí le conté, sin anestesia, cualquier cosa. Total, no sabía si eso iba a prosperar o no, ¿entendés? Pasaba. Y lo mismo pasó del otro lado. Y cuando llegó acá a Argentina, el 13 de agosto, nada, las cosas se dieron de manera muy natural y como si nos conociéramos de toda ¿Y la de ahí vida. no se separaron más? ¿O No. fueron y vinieron? ¿No se separaron? No, nunca más nos 13 separamos. de agosto. No, hace, no sé, 3 años y medio que vivimos juntos. No sé cómo preguntártelo en cámara, pero ¿te costó mucho volver a ser mujer? Me costó mucho todo, me costó mucho confiar, me costó mucho entender que no todos los hombres son monstruos, que no todos tienen 3 caras. Por eso digo que Porque venía de personas así vos. sí, bueno, sobre todo, No, ni hablar, pero... sí, Y otros. no había tenido muy buenas experiencias, Ujú. la verdad. Pero bueno, fue lo mejor que me pudo pasar y encontré un compañero de vida y que me ha bancado en mis mejores momentos y en mis peores momentos y viceversa. Somos muy compañeros el uno del otro. Sí, no conozco tanto a Emanuel, sí conozco mucho al resto de su familia, pero obviamente por la historia pública que todo el mundo sabe, él también tuvo una pareja en donde tuvo que poner el hombro. Acá estuvo Ana Paula y contó toda su Sí, historia por supuesto. con las adicciones, así que viene
criar a sus hijos también en esa Total. situación. No es fácil. Digo, viene ya con un bagaje fuerte como para encarar a una mujer rota, como Pero estabas vos, ¿no? viste que las historias difíciles de vida igual no te preparan para nada. No, Te son hacen distintas que cada cosas, vez pero te digo, pongas más complicado para un vínculo. no venía de la pavada, digo, venía ya también No. con historia dura. Venía con una historia que por suerte hoy Ana Paula está bárbara, estamos bien, estamos juntos, somos una familia ensamblada, compartimos momentos juntos, nos aportamos y bueno, y por suerte hoy está muy bien ella, así que también esa es una tranquilidad para Emanuel y para sus hijos, y para mí también y para todos, para toda la familia. ¿Qué te queda pendiente de esto, de lo judicial? Más allá de la sentencia firme, ¿qué más te gustaría que ocurra? No, quiero que quede firme, que se quede adentro los casi 20 años que le tocan de infierno, que es exactamente el mismo tiempo que él me robó de vida a mí, que conozca lo que es vivir en la oscuridad y con miedo. Lo mismo, deseo lo mismo. Y después, ahora, empezar a vivir sin miedo, sin darme vuelta por la calle a ver si alguien me está siguiendo, si encuentro regalitos en la puerta, ¿Te pasaba eso, no? ¿De la magia negra, todo eso te pasaba? Sí, han aparecido en casa varias veces palomas sin cabeza. Oh, no. Que es terrible. Qué No monstruo. escuché eso. Vos, Hay una parte muy dura que es para los chicos porque esa persona, este monstruo que vos contás, sigue siendo su padre, lamentablemente. Biológico nomás. Biológico. Y es todo un proceso, me imagino, difícil de mucha terapia para los chicos aceptar que ese padre ya no es su padre también, ¿no? Aunque lo sea, biológicamente. Lo tienen, es doloroso, pero lo tienen más que claro. Hace 5 años que mis hijos hacen terapia, cada uno tiene su terapeuta. Hoy por hoy están mucho más en paz sabiendo que no se puede acercar que hace 3 días atrás. Imagínate que le tienen miedo también mucho. a su padre. Sí. Estas son Así que para historias ellos pasan es en una muchas alivio. familias. Si bien psíquicamente genera un montón de contradicciones, porque tendría que ser la persona que velara por su bienestar, pero nunca lo fue. No es el padre del año, nunca lo fue. Es un padre violento que no ha colaborado ni siquiera en la educación ni en los alimentos de sus hijos. Entonces, hoy por hoy, lejos están mejor. Por eso me reía cuando hoy pretendían hablarme de dar lástima de que quiera ir a cuidar a su bebita. No es el padre del año como para que claro. Nos imaginemos una situación de un gran padre. Sí, es muy difícil, ¿no? Para todos los que están vinculados a esta persona, porque los vínculos existen, aunque se rompan después por razones obvias, ¿no? Entiendo a dónde vas, pero digo, los chicos te preguntan, te escuché en una nota decir que están muy difíciles, porque obviamente a cualquier chico se le altera el comportamiento, el desarrollo escolar, la vida social, un montón de situaciones que hay que acompañarlo con terapia y familia. Sí, te lo voy a graficar para que entiendas el alivio de uno de ellos, el más chiquito. El único comentario que hizo fue sumar su edad más los años de la condena y dijo, entonces yo voy a tener 29 para entonces. Hizo. Ay, Dios. Sintió la liberación. Alivio. Con eso. Hay algo que no se habla mucho, Julieta, y vos lo explicás bien, y es muy duro también, que es el abuso sexual dentro del matrimonio. Porque tenemos conceptos arcaicos, que él mismo te lo habrá dicho y otros lo piensan. ¿Cómo explicar eso, no? Que no es no. No hay mucha explicación. Que cuando no hay consentimiento Creo que es no. Tendremos que entender que no es no, dentro y fuera de un vínculo, no importa si es tu novio, si es tu marido, pareja, matrimonio, no lo es que tu sea. dueño y vos no sos una cosa. No le perteneces a nadie, no sos un envase vacío que se usa y se desecha, por más de que te quieran hacer creer eso. Y no estás obligada a complacer a nadie si no tenés ganas, y mucho menos bajo amenaza y bajo violencia. Chicas.
No, pensaba en todo esto, porque ella lo narra con tanta precisión. ¿En qué momento te das cuenta que todo esto está pasando, no? Porque vos lo narrás como un tipo encantador que te lleva a un lugar y en algún momento se rompe eso, ¿no? Y empieza ligeramente a aparecer este monstruo que te terminó estaqueando la vida, ¿no? ¿Qué momento fue ese? Fueron varios, porque hay una etapa en donde empezás a ver que, pará, no eras tan amable, no eras tan divino, no eras tan encantador, no eras tan cariñoso. Esa fue la primera. Después ya venían como trabajando con mi autoestima, con rebajarme, con denigrarme, con hacerme sentir que sin él no podés, que sos vieja, que estás vieja, que no tenés tal o cual cualidad. Y créeme que no importa el estudio de la persona, la belleza de esa persona, el talento de la persona o el éxito de la persona, llega un momento en que vos crees lo que te están diciendo. Sí. ¿Y cómo, bro? ¿Y cómo? El sometimiento es así. Julieta, ¿cómo? Sí. No, estás hablando de algo muy puntual. ¿Cómo, bro, la vergüenza y la culpa también en todo este camino tuyo? Porque creo que estos hijos de puta logran, digamos, minimizarte un lugar que también te avergüenza contarle a tus padres lo que estás viviendo o lo que has vivido, porque vos te crees inteligente, exitosa y todo lo que ya estás contando. No, me creía. Claro. Me creía. En Yo ese- cuando salí de ahí no me creí más nada. Yo ya salí hecho una pulguita que se creía un horror, sin capacidad ni siquiera de resolver una compra del súper. Me creía un inútil cuando salí de ahí. No era capaz de nada ni pensar con claridad. Pero hablas de la vergüenza. Es tal la vergüenza que no es solamente no contarle a tus padres. Yo no pensaba hacer la denuncia directamente. No la pensaba hacer hasta que se metieron con mis hijos. Ahí empezó. Y ahí sacaron lo peor que puedo tener yo y dije, bueno, ok, si me tengo que exponer, lo voy a hacer. O sea, llegaste al punto que ni tu propia vida te importaba. No. ¿Cuándo? No, ni tampoco la vergüenza, que me señalen, que opinen, que tener que pasar por una comisaría, por otra, por un despacho. Julieta, hasta lo que puedas contestar, ¿eh? Cuando Sí. decís que no ibas a hacer la denuncia, entiendo que lo tenías enterrado hasta que se metieron con tus hijos, cosa que entiendo. ¿Ya estabas separada cuando él se metió Sí. con tus hijos? Sí, fue en el 2020. Ahí fue cuando ellos deciden dejar de verlo. Tenías un régimen como cualquier matrimonio separado que van cada tanto con su papá. Claro, ellos todavía tenían un régimen de comunicación y esta persona que se decía ser buen padre Sí. se los llevaba, pero no pasaba tiempo con ellos. Los dejaba en mi casa de Escobar, al cuidado o a merced De esta niñera. de esta mujer, que hay como una confusión de la niñera. Hay dos personas. Ah, ok, porque... sí. Una la que se casó con él, que mis hijos me decían por teléfono que era una niñera y era la novia que era amante de él de toda la vida. Pero ellos no lo Encima. sabían, ¿creían que era la niñera o los obligaba a Mis mentir? hijos sabían, pero me tenían que mentir. Ay, Dios. Encima, terrible. Míralo. Y la niñera real es la que se quedaba en Escobar con ellos y él se iba a otra casa. Él no se quedaba con ellos. Dormían con ella. Qué hijo de Quedaban Con puta. con ella. ella. O de ella. ¿Eso te lo cuentan tus propios hijos? ¿Qué edad tenían? 9, 10 años, el más grande. Y ahí 10 años. no lo vieron nunca más. Él la luchó. No, fueron varios meses hasta que yo supe lo que sucedía y yo hice la denuncia y a partir de ahí el más grande no lo quiso ver nunca más y no lo vio nunca más. Él la Y el luchó. más chiquito siguió porque era más chiquito Claro. y cuando terminaba el jardín empezó a manifestar que no lo quería ver, lo nombraba por el ¿fue padre. espontáneo No quería que se- la manifestación? O sea, ¿ellos te lo manifiestan o empezaron a tener comportamientos donde se hacía manifiesto que... No, bueno, hasta que el más grande habló, primero no podía dormir, lloraba muchísimo. Hasta que habló, se tomó sus meses. Y el más chico lo manifestó diciendo, no quiero que me vaya a buscar Claudio al colegio, mamá no quiero que me lleve. Claudio. Claudio. le decía. Y Le se lo dejaron de decir llevó, papá. y se lo llevó igual, y al otro día lo fui a buscar yo.
y delante de la directora armó una escena que pedía por favor que me lo lleve, le hice labrar un acta porque en los colegios si no tenés una orden Claro. después no pueden evitar que se lo lleve el padre. Claro. Entonces hice labrar un acta y que era la voluntad del menor, me tuve que ir al servicio de la niñez de San Isidro, donde lo escucharon, y ahí fue la amenaza del juez Lázaro en ese momento, y de ahí nace mi primer nota pública del tema, que es la de Fantino, porque me amenaza el juez Lázaro que si no entrego a mi hijo en 24 horas me iba a sacar la tenencia. Y ahí Hijo de es donde puta. me volví loca. Claro. Julieta, primero abrazarte y me conmueve mucho tu historia, pero Gracias. quisiera saber si hay alguien del círculo de este malnacido, alguien de su familia, por ejemplo, que también se haga cargo de esta situación, ¿no? Y que esté cerca de vos, con los nenes. Nunca, nunca. Sin embargo, han intentado a no hace mucho pedir revinculaciones que acá generaron terror, la negativa absoluta de los chicos, una insistencia infernal, pero son personas que no han velado por ellos, no es que dijeron, Claro. bueno, este hombre nos hizo cargo, nosotros queremos colaborar en lo que sea, ¿qué necesitas? Nunca. ¿Pero tenías No. relación familiar antes que empiece toda esta tragedia con ellos, digamos? No es una persona muy querida, no es una persona que tenga mucho vínculo con su propia familia, por algo se lo vio tan solo. No, porque a veces el violento te aleja de tu familia, pero te hace claro. vincular a su La de familia, Sí, ¿no? me hacía Y a vincular sus con amigos, su y a su madre, entorno. a veces la madre la iba a buscar o qué sé yo, porque no vivía cerca, nosotros en Escobar y la madre en San Martín. No tiene mucha relación o no tenía mucha relación con sus hermanos. ¿Y con su hijo mayor? Y con su hijo mayor a los tiros se llevaban. Ah, ok. Ujú. Vos Pero Vive en tu No casa. tenés vínculo en un con él. momento, ¿cómo? ¿Vos no tenés vínculo con ese chico? ¿No tuviste mientras No, duró el matrimonio? Ezequiel es el que se quedó con mi departamento. Sí, eso ya lo sé, pero Pero en hasta- algún momento tuviste No, vínculo no tengo con él, más ¿no? vínculo, lo Claro. tuve. Intentaste En algún recuperar momento- tu departamento, me imagino. Claro, en algún momento me llevé mucho mejor yo con el hijo que él. Y bueno, después de que doy esa entrevista con Fantino, él me escribe para devolverme el departamento. Tengo esta conversación en donde me confiesa que es verdad, que es mi departamento y que me lo quiere devolver. Y 2 o 3, 4 días más después, unos pocos días, se echa para atrás y no me Sí, devuelve él creo que nada. habló en Intrusos alguna vez, me parece, ¿no? Alguna nota, no sé si recuerdo haberlo escuchado. Pero bueno, más allá de eso, Tremendo. ¿pudiste entender de dónde viene este monstruo? Porque imagino que también te lo habrás preguntado, porque en algún momento te enamoraste Claro. de esta persona. Sí, Digo, claro. ¿cómo se convirtió en Dos esto? veces. ¿De dónde viene tanta violencia? No tengo ni idea de dónde viene. No te tiene que importar, obvio, pero Tampoco digo, me importa quién son lo interrogantes que a uno cómo le se surgen. formó. Yo no creo haber estado enamorada, yo creo que en algún momento, porque cuando volví ya era, no sé, tendría 28 años, ya era un momento de mi vida en donde sí tenía ganas de ser mamá y en ese momento me trataba muy bien y bueno, y quizás me convencí de que eso era lo que podía llegar a ser. Ujú. Pensé que bueno, listo, es esto. ¿Te enteraste A con el punto. tiempo que ya hasta tu primera cita con él fue como arreglada, como tramposo, como que te venía estudiando con un amigo que te presentó? Eso también te lo escuché contar. Todo, es como una cacería. O sea, él tenía un plan, agarrarte y usarte. Claro, la vio débil y dijo, voy Y por aparte esta. Una Es mujer ella. exitosa con un gran Claro, futuro, claro. vos pensás que te agarró para manejarte la vida y quedarte con tu dinero, Yo creo que vivir sí, a costa tuya. Sí, yo creo que sí, el psicópata no se acerca Claro. a cualquier persona. Primero le estudia, ya sabe cuáles son sus debilidades, locura. ya saben cuáles son las cosas de las cuales se pueden beneficiar. De hecho, hace poquito salió hablando con Ventura Gustavo Marchesini, que también fue estafado económicamente, y hablaba de cómo cuidaba la caja registradora, o sea, yo... para generar dinero y que cada vez me controlaba más y que me tenía reducida al trato de servidumbre y contó un montón de cosas horrorosas que hasta me dan vergüenza escucharlas. Ujú. Pero bueno, sí,
él tenía un objetivo. ¿Te dabas cuenta? Sabía que iba a ganar mucho dinero conmigo. ¿Te dabas cuenta todo el tiempo que te tenía reducido o te diste cuenta después? Porque por ahí uno entra como en una secta que te captan y crees que eso es lo normal, ¿no es cierto? No, claro, al principio ya tenía, ya tenía hijos. Claro. Julieta, Bueno, ¿Fuiste feliz en algún momento o creíste que fuiste feliz? no, en el embarazo, en mi primer embarazo sí, me sentí feliz. ¿El segundo no lo pudiste disfrutar? El segundo no. Pero todo lo demás, y quiero dejarlo bien en claro, todo lo que se juzgó fue después de que nació mi segundo hijo. Claro. Claro. Todo Ahorita- lo demás. Fue anterior. Claro. yo te quería preguntar, mirando para atrás, ¿qué sentís del rol que tuvieron los medios en la cobertura de tu caso? Digo, ¿te sentiste acompañada? ¿Sentís que te creyeron, que trataron bien el caso con respeto? Más que creerme o no, lo trataron con mucho respeto, con mucha entereza. Creo que en la total mayoría de todos los periodistas estaban interesados en el caso y en lo que podía marcar un antes y un después en cuestión de justicia, de violencia de género. Me parece que esto trasciende si soy Julieta o no soy Julieta. Me parece que esto le sirve a un montón de mujeres que fueron o son víctimas de violencia de género. Más allá de que a mí me haga feliz esta condena y que es la justicia que merezco, también le va a servir a muchas. Sí, Julieta, ¿te puedo hacer una pregunta? Matilda, Sí. ¿cómo estás? Matilda, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Yo tuve, bueno, hace mucho tiempo te hice 3 portadas para Revista Luz cuando era editora. Y yo me acuerdo que hacerte una portada a vos venía con una serie de exigencias, de requisitos tremendos. De la falda, de la transparencia, de la pose, de con quién ibas a hacer la foto. Bueno, ahora caigo, ¿no? Claramente, después de todo esto. Y bueno, tenía que ver con esto, con lo que Gracias, estaba pasando. Matilda, no me acordaba. Gracias por este recuerdo, sí. Sí, Pero tenía que ver con tremendo, nos eso. asombrábamos de Claro. esas exigencias. ¿sí? No es común, Sí. porque además vos sos Es un una sex belleza symbol, de mujer, una claro. mujer que trabajaba también con su Divina, cuerpo como modelo y después cuando hermosa. empezaste Sí. a actuar también.